¿Qué tal? Gracias por vernos. ¿Qué margen de maniobra tiene el presidente Bukele en esta crisis por coronavirus? De eso seguimos hablando en Toledo Reporta. En la primera y segunda parte de esta serie de entrevistas, Carmen Aída Lazo, decano de Economía de la Escuela Superior de Economía y Negocios, nos explicó que hay un riesgo a 300,000 empleos en la economía. También explicó que el decrecimiento económico puede rondar el 8%. Ahora, ¿cuál es el margen de maniobra que podría tener la administración del presidente Bukele? Es decir, ¿nos podemos endeudar? ¿Podemos reestructurar la deuda? ¿Podemos suprimir plazas? ¿O podríamos desdolarizar de manera forzada? Esto fue lo que hablamos con Carmen Aída. Ahora, en términos reales también, si nosotros llegamos a 90% de deuda versus el PIB, ¿sería este también el golpe de realidad que haría a este país desdolarizar forzadamente? Esa sería obviamente una forzada, como usted lo señala, Carlos, porque al llegar a ese extremo de cambiar el régimen del país, pues en ese escenario inmediatamente se produce un cierre del sistema bancario, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Porque ante el inminente riesgo, si se llegara a esa posibilidad, la gente acude a los sistemas bancarios para sacar su dinero y convertirlo en una moneda más fuerte. Eso es lo que pasaría. Acto seguido se hace lo que se llama como en Argentina un corralito, que usted tiene que cerrar, digamos, la banca para evitar que salga, digamos, la liquidez. Y eso, ahí cuando un sistema financiero, lo que hay que entender es que el sistema financiero es como el sistema de circulación de un cuerpo, ¿verdad? Es decir, si eso se cierra, ahí cualquier crisis se hace mucho más grande. Y quizás comentarles, vaya, podemos vernos en el espejo de países como Grecia o Argentina. En Grecia, como quizás muy bien recordamos, incluso dijo, bueno, voy a salirme de la zona del euro, voy a emitir mi propia moneda cuando tuvo un problema fiscal de gran magnitud. Y no lo hizo, Carlos. No lo hizo todo un ajuste doloroso, un ajuste de gasto, porque sabía que la alternativa de salirse era más cara. Entonces, digamos, veo, digamos, difícil que llegar a ese extremo, ¿verdad? Lo veo difícil porque ahí sí tiene un enorme costo, también un enorme... Cuando Argentina en el 2001, se acordará que estaba del presidente de la Rúa, Argentina no tenía una dolarización, una caja de convertibilidad que se parecía, donde se mantenía un peso por dólar. Esa caja no se pudo mantener esa conversión, digamos, entonces, por lo tanto, renunciaron a ese esquema cambiario y el presidente de Argentina incluso tuvo, solo por darle un dato, la pobreza en Argentina pasó del 50% como consecuencia de la crisis, ¿verdad? Entonces, quizás nada más es para decirle que lo veo como un escenario al que obviamente esperamos no llegar, que se puede evitar, porque las consecuencias que tendría serían mucho más, digamos, graves que las que tenemos actualmente. Ok, Ahí hay que comprender que ese escenario... Entonces, si queremos que el Estado salvadoreño tenga, digamos, un poco más de aire para poder manejar el dinero, para adjudicarlo e invertir, digamos, no sé, en lo que tenga que invertirse en infraestructura, no sé, mantener los salarios de las personas y los puestos en el gobierno, etcétera. Estaríamos viendo también a un segundo escenario del gobierno yendo a los organismos internacionales para pedir una reestructuración de la deuda. Fíjese que ahora hay bastante discusión internacional con respecto a que los países van a tener dificultad, algunos países, para honrar sus deudas, y algunos hablan de una reestructuración. Obviamente eso también depende del tenedor de la deuda, ¿verdad? De la institución que tiene la deuda, de los organismos, y había que ver cuál es el perfil de la deuda de El Salvador, obviamente para ver si eso pudiese ser factible o posible. En general se hacen reestructuraciones cuando un país ya cae en default. Obviamente también es una opción complicada porque un país que reestructura se le vuelve también difícil poder tener acceso a financiamiento, en la medida que se exhibe que realmente no tiene la capacidad de hacer pago frente a esos pagos. La otra opción que pues le comentaba era pensar en un plan de activación de la economía que
evite el riesgo de tener que llegar a un escenario de ese tipo, ¿verdad? Y creo que es una buena señal el hecho que ya ahorita hay 2 planes de reapertura que tienen bastantes similitudes, tanto el que elaboró el órgano legislativo como el del ejecutivo, que están en discusión, y lo que tienen en común es que ambos tienen fases de reapertura que son graduales, que tratan de mitigar el efecto que puede tener la reapertura en el contagio, que dejan aisladas a poblaciones vulnerables para evitar que las poblaciones más vulnerables incrementen el tema de contagio, contemplan protocolos para la población, ¿verdad? Como el uso de mascarillas y ciertas medidas para la población. Y en la medida, Carlos, que se lleve a cabo un proceso gradual de reapertura, que la economía, digamos, vuelva a operar en condiciones más normales, esos riesgos de los que estamos hablando, pues se van a reducir y se van a mitigar. Y yo pienso que esa tiene que ser la apuesta. O sea, la apuesta obviamente no puede ser esperar a que las cosas sigan así y que el país se vea en un escenario en el que se vea imposibilitado a hacer frente a sus pagos, pues porque sería un escenario que tendría mucho más costos para el país en términos de, como usted ya bien dijo, ¿verdad?, de reducción de otras áreas de gasto social que son importantes y de acceso a recursos internacionales. Actualmente lo que está haciendo, digamos, el gobierno es, en primera instancia, buscando financiamiento con los multilaterales que le ofrecen condiciones de tasas de interés bajas al país. Esto es BID, Banco Mundial, BESIA y lo que ya se tuvo de Fondo Monetario Internacional. Hay que privilegiar el acceso a esos recursos para evitar que se tenga que llegar a pedir financiamiento a mayores tasas de interés, que es el caso del financiamiento en el escenario que el país tuviera que emitir bonos, que como ya comentamos, sí se emitirían a una tasa bien alta. Ahora, bajo la manera en la que operaba nuestra economía o modelo económico, como suelen decirle los economistas, ¿cuánto tiempo cree usted que nos tomaría recuperarnos después de esta crisis por coronavirus? Una buena pregunta. Yo creo que todavía no hay una respuesta muy clara. Le cuento, a nivel internacional hay un debate de justamente cómo se recupera la economía, la forma. Y hay como 3 teorías, una que se llama la teoría de la B, la de U y la de la L, que son 3 escenarios. La B es el escenario optimista, como el escenario que, digamos, tiene el Fondo Monetario que tenían las estimaciones del Fondo Monetario. ¿Por qué es una B? Porque así se lo imagina como una V de economía, cada un trimestre y se recupera el siguiente año. O sea, quizás le comento, en las proyecciones que el gobierno acordó con el Fondo Monetario, El Salvador caía este año 5.4 y el otro año se recuperaba 4.3, o sea, una B. Ese obviamente escenario de que depende que ocurra. Depende que digamos, que sí, la paralización esté limitada a un trimestre, que la economía se recupere y que no hay rebrotes y recaídas que impidan que se mantenga un escenario de incertidumbre. Bueno, y con esto llegamos al final de esta serie de entrevistas con Carmen Aída Lazo, decano de Economía y Negocios de la Escuela Superior de Economía y Negocios de aquí de El Salvador. Recuerden que ustedes pueden escuchar estas entrevistas en un solo bloque, sin interrupciones, en el podcast. Ustedes me encuentran en Anchor FM como Toledo Reporta y también en Spotify como Toledo Reporta. También pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, en el Facebook, en el Twitter y también en YouTube. Dicho esto, soy Carlos Toledo, gracias por vernos y recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla.